En la vida siempre vamos a recibir lo que damos en algún momento, aunque a veces creamos que no es así. Dios jamás ha de olvidar los actos de bondad de sus hijos. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Personalmente, he escuchado muchas historias que se dan en las fronteras. El sufrimiento y las experiencias sobran en esos lugares, pero sobre todo esos actos de amor que realmente no tienen precio. Joseph Phillips es un soldado asignado al patrullaje de Borderland, la frontera entre los Estados Unidos y México, y cuando cumplió 28 años estaba haciendo su patrullaje como de costumbre. En esos días se despediría de aquel servicio después de haber estado guardando las fronteras en esa zona por 3 años. Había sido removido ahora a una estación más céntrica en el ejército de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, había asistido a muchas alertas sobre inmigrantes que intentaban cruzar la frontera de noche o durante el día. Como era de esperarse, había registrado muchos casos en los que tuvo que detener y llevar de regreso al país de origen a muchos. En esas ocasiones, nada ni nadie que le había contado alguna historia le había conmovido alguna vez. Siempre se había dicho que las leyes estaban para cumplirse y que esas leyes hacían posible que exista paz sobre un país. Pero justo cuando estaba a punto de terminar su misión en la frontera, ocurriría un hecho que lamentaría toda su vida, o quizá gran parte de ella. Sucedió una tarde. Iba con sus compañeros a atender un llamado de intromisión de inmigrantes por las trochas en Borderland. Sería como una rutina más, se decía. El sol había estado fuerte y mientras se dirigía a aquel lugar, las gotas de sudor le causaban irritación en los ojos, pero era lo de siempre. Ya casi eran las 6 y el sol pronto caería. 20 minutos los separaban de aquel lugar donde se había reportado dicha intromisión. Ya estando a 1 kilómetro, pudieron divisar 2 grupos de personas, entre ellos mujeres y niños. Al percatarse el grupo que los habían hallado, se dividieron y se dispersaron por en medio de los árboles. Joseph rápidamente dio aviso a la base. Al llegar, bajó del vehículo y emprendió la búsqueda. Mientras corría para encontrar a los intrusos, por la radio avisaban que varios ya habían sido detenidos. Solo quedaban 2 posibles inmigrantes más y eso sería todo. El trabajo no sería muy difícil, pues ellos conocían la zona a diferencia de los inmigrantes. Sabría dónde hallarlos, se decía. Se detuvo a escuchar algún ruido que le indicase por dónde pudieron haber huido. Entonces descubrió a una mujer que se había herido en un intento por huir. Al menos eso pensó él. «Señora, no debería hacer esto, es peligroso para todos», le dijo. Pero él en realidad sabía que a pocos kilómetros se hallaba la ciudad tan apreciada y soñada por los inmigrantes. La tomó entonces del brazo y apoyándola en él, caminaban de regreso a la patrulla. Entonces Joseph se percató que la mujer miraba hacia atrás de vez en cuando. Extrañado miró en la dirección y a lo lejos pareció ver a alguien más, por lo que optó por reanudar la búsqueda. La mujer se repuso y le suplicaba que por favor la deje pasar. Joseph sabía que siempre era el mismo discurso para que los dejen pasar, así que no dudó en seguir en dirección de donde había visto a alguien moverse. Ya se aproximaba al cerco de púas previo a la entrada a la carretera principal, entonces la vio. Era una pequeña de 6 años, quien al verlo no se asustó, le hizo una señal de saludo militar y se dispuso a correr. Joseph jamás se había conmovido por nadie, pero esa mirada tenía algo en los ojos que lo dejó sin hablar. Era la determinación de la pequeña de cruzar lo que el sargento Phillips notó que lo conmovió en lo más profundo de su alma. Parecía estar decidida en buscar una nueva vida, o en busca de un mundo mejor, o alguna esperanza que en casa le habían sido dadas. Phillips se disponía a correr tras ella, pero la mujer le rogaba que la deje pasar. Phillips entonces fue conmovido y metros más adelante una furgoneta la esperaba a la pequeña. La observó por última vez y la pequeña también lo quedó viendo. Ese intercambio de miradas sería inolvidable. En el camino la mujer le hablaba en español y él solo entendía algunas cosas que no eran necesario ser diestro hablando español para saber lo que la mujer decía, como por ejemplo gracias o Dios le bendiga. Entonces, con el poco español que manejaba, le preguntó si ella era la madre de la pequeña, a lo que sorprendentemente la mujer dijo que no, que era solo una amiga. Su madre vivía en los Estados Unidos desde hace unos años ya, pero no había conseguido hacer entrar a la pequeña. También agregó algo que lo dejaría aún más perplejo,
y era que la madre de la pequeña estaba enferma y había querido verla antes de morir. Joseph entonces hizo una última pregunta para asegurarse que las personas de la furgoneta eran las personas correctas que tenían que llevar a la pequeña, y ella contestó que sí, que su madre incluso estaba allí. Así que Joseph llegó con la mujer a la estación y no dijo nada más. En silencio recordaba la mirada de la pequeña, aunque sabía que tendría problemas si descubrían que había dejado pasar a alguien al país sin documentos. Sentía que había hecho un acto de bondad por un lado, pero por otro se sentía algo decepcionado. Pero no todos piensan igual, y días después, al descubrirse la verdad, fue dado de baja. Sin embargo, Phillips sabía que había hecho algo bueno, pero los días que vendrían para él serían los peores que le iría a tocar vivir. En el juicio que le hicieron, se supo quién era la pequeña y las personas que lo habían ayudado a cruzar, aunque de la pequeña no se supo más. Al ser dado de baja, Joseph no pudo conseguir ningún empleo como agente de seguridad más. Anduvo dando bandazos y tiempo después, sumido en una depresión, anduvo como un vagabundo. Parecía tan increíble solo por haber ayudado a una niña, quien su madre estaba a punto de morir, le había costado ahora su trabajo. Así estaba por las calles viviendo ahora de la caridad de las personas, hasta que un día se hallaba observando su antigua casa cuando de pronto sintió que alguien lo seguía. Pensó que eran familiares de él, que venían a verlo a su casa, y no quiso verlos. Nadie le había ayudado cuando él lo necesitaba. Ahora todo estaba perdido, se decía. Se dispuso a sentarse a comer unos panes duros que había encontrado, cuando de pronto una mujer bien vestida lo tomó de la mano y le preguntó: ¿Usted es el sargento Phillips? A sus órdenes, respondió el ahora vagabundo, mientras soltaba unas carcajadas, pues de sargento ya no tenía nada. La mujer se puso en cuclillas y le dijo: ¿No me recuerdas? No, señora, ¿cómo podría saber de alguien tan bien vestida y hermosa como usted? La mujer se sacó el sombrero y le dijo: Mírame, hace 13 años, en Borderland. Entonces, tras hacer un esfuerzo, el ahora ex sargento hizo su enorme cabellera hacia un lado. No sé si eres quien yo creo. Sí, soy yo, la niña del cerco, ¿recuerdas? Entonces, ante el asombro de muchos transeúntes, el ex sargento Phillips lloraba como un niño. He venido a pagar el gran acto de bondad que una vez tuviste conmigo. Déjame decirte que yo sabía que tenías que ser alguien algún día para volver y darte una mano en agradecimiento. Lamento que hayas perdido tu trabajo. Mira, recientemente puse un gimnasio en la ciudad y me gustaría que trabajes conmigo. Joseph Phillips asentía con la cabeza mientras trataba de controlarse, pero era imposible. Muchas gracias, decía, con su voz casi apagada. Muchas gracias. Daniela, como se llamaba la mujer ahora, se lo llevó y es sabido que van rumbo a abrir un nuevo local. El ex sargento Phillips aún recuerda con nostalgia esos días, pero también la bondad de un Dios que no se olvidó de él nunca, y así lo recompensó. Sin palabras me ha dejado esta historia real que me ha llegado, para compartirla con ustedes. De verdad que el destino y sobre todo Dios conspiran siempre a favor de sus hijos en el momento que más lo necesitamos. Como dirían muchos, lo justo es lo justo, pero los actos de bondad no entienden de leyes. Espero que esta historia te haya conmovido como a mí. Si lograste captar el corazón de la historia, no olvides dejarme un comentario y verifica si estás suscrito. Si no lo estás, te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que así recibas más historias como esta.